construimos en torno a la fotografía una serie de mitos con los cuales crecimos todo el siglo XX. Y entonces le asignamos a la fotografía una serie de superpoderes que nunca tuvo. Detrás de la cámara siempre hay una persona que tiene sentimientos, que piensa, que tiene una ideología, que responde a situaciones de estrés, de miedo, que durmió mal, que durmió bien, etcétera, etcétera. Y que eso se va a reflejar en la manera de fotografiar. En donde nos van a informar qué ocurrió esta mañana. ¿A qué hora se registró el temblor? Dice así: el Servicio Sismológico Nacional, dependiente del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, informa que hoy 19 de septiembre ocurrió un sismo de magnitud 7.3 en escala de Richter a las 7:18, cuyo epicentro fue localizado 16.5 norte y 103 longitud. Eso es todo, el primer reporte preliminar que le estamos dando. ¿Qué zonas de la Ciudad de México se considera que fueron las que resultaron más con este temblor? En este momento yo no le puedo informar nada de esto al respecto. Estábamos amaneciendo después de celebrar el primer aniversario del periódico La Jornada y pues nos sorprendió el temblor, interrumpió la fiesta y pues no nos quedó otra más que ponernos a trabajar, ¿no? Todos los fotógrafos iban a todos lados, la coordinación era solamente para la edición, la impresión de las fotografías y asistir a las juntas de evaluación, hacer la mejor selección desde el punto de vista de uno, con dormir poco. Yo no puedo decir exactamente cuántos días me quedé sin dormir. Lo que sí sé que el día que dormí, que descansé, me quedé dormido como 12 horas, ¿no? Porque había mucho cansancio, mucha tensión, mucho dolor, y para los periodistas, no digo porque seamos superhombres, sino los fotógrafos y los camarógrafos que teníamos que andar en todos los lugares viendo a dónde estaba el dolor, ¿no? Para mí fue muy importante profesionalmente el cubrir el sismo, porque fue de alguna manera mi ingreso al periódico La Jornada. En ese momento yo no formaba parte todavía del staff del periódico, tenía colaboraciones como fotógrafo independiente. Evidentemente, por la magnitud de lo que ocurrió, nos sumamos todos los fotógrafos a trabajar y fueron varios días de cobertura permanente. Mi familia se fue de la ciudad, mi familia en ese momento era mi esposa, estaba yo recién casado, tenía 3 meses de casado. Y no nos vimos durante por lo menos 2 semanas, que fue estar constantemente trabajando en esto, ¿no? Evidentemente era una situación muy complicada, era una situación donde recorrer la ciudad se dificultaba muchísimo. El periódico estaba ubicado en la calle de Valderas, en el centro, entonces llegar al mismo periódico era difícil. Había mucha especulación fuera de México, fuera de la Ciudad de México y fuera del país sobre qué había pasado realmente. Sí, las noticias en general eran radicales, muy extremas. Prácticamente se pensaba que la ciudad había desaparecido. The force of the disaster was impressive. This was the most violent earthquake in the history of Mexico. Its magnitude was considered the highest observed in this century in the Western Hemisphere. Un año estuve de jefe de fotografía en La Jornada. Y no me gusta ser jefe de fotografía, me gusta ser fotógrafo, me gusta andar en la calle fotografiando y registrando. Y le había pedido a Carlos Payán, director de La Jornada, le dije, yo quiero ir a Nicaragua. Entonces dice, bueno, me tocó ya la época de los contras. Una sola vez fui a fotografiar guerra y muerte y dije, no quiero tánatos. Se requiere otro espíritu, otro hígado, otro corazón. Y entonces, en el temblor del 85, no fotografié un solo cadáver. Fotografié el trabajo humano de rescate, de solidaridad, de ver cargar piedras, bloques, todo esto. Más que una actitud, es una actitud vivencial. Una responsabilidad personal, pensando más allá de lo periodístico, o sea, es mi labor como fotógrafo. ¿Qué sé hacer?
fotografiar? Los profesionales se movían de una manera distinta. Yo era un adolescente. Fue el primer golpe de adrenalina para mi cuerpo y fue el contexto en el que decidí ser fotoperiodista, fotógrafo documental. Caminé por las calles destruidas de la colonia Roma, reconocía las cosas que anteriormente sabía que habían estado de pie. No tenía todavía la perspectiva y la idea de poder hacer algo. Llegabas, te impactabas, ayudabas, tomabas una foto, caminabas para allá. También era un poco caótico. Se cayó toda la telefonía fija, desapareció Televisa del aire, se había caído una torre, Imevisión prácticamente era la única que estaba transmitiendo y no recuerdo si la aprendimos o no, y se colapsó, digamos, la comunicación en la Ciudad de México. A partir de ahí todo fueron rumores y movimientos. Salí por mi cámara, le dije a mi madre, ahorita vengo, voy a hacer unas fotos, caminé hacia Centro Médico y después caminé por días hasta lograr llegar hasta el punto más al norte del desastre, en el edificio Nuevo León de Tlatelolco. Era un edificio similar a los que estamos viendo a su lado. No quedan sino ruinas. Es imposible imaginar cuántas personas habrán perdido aquí la vida. Los bomberos no podían creer lo que estaban escuchando. Hablaban más de 1000 edificios demolidos o caídos, hablaban de cientos de atrapados y les dije, bueno, oye, ¿a dónde me recomiendan que vaya? Y me dicen, pues las redes están diciendo que uno de los lugares con mayor víctimas y de los edificios más grandes es el edificio Nuevo León de Tlatelolco. Yo nunca lo había escuchado. Cuando llegué me topé con una mole de escombros. Todavía se veía el polvo en el ambiente y fue algo impresionante, o sea, porque me tocó ver a sobrevivientes que salían de las grietas, ¿sí? Cómo rescataban los cuerpos de heridos, de gente muerta, y cómo atendían a los heridos, porque no había rescates. Los propios médicos de la unidad son los que atendían a los heridos. La panorámica del lugar era enorme, o sea, era un edificio totalmente caído, gigantesco, y tenía que buscar la manera de subirme a un lugar para realizar esa panorámica. Como pude, subí a un edificio que estaba en contraesquina. Afortunadamente estaba abierta la puerta del edificio. Como iba subiendo, los departamentos estaban abandonados, la gente salió huyendo. Si llegué a la azotea, había una reja que te impedía pasar al área pues de la azotea para ver el edificio. Como pude, pasé y tomé la foto que con el tiempo se convirtió como la imagen icónica del terremoto, o sea, una de las fotos donde muestra la magnitud de la tragedia. Fue tan importante la fotografía de prensa en ese día, ¿sí?, para la historia de este país, que cada foto que se tomó es una joya. Aquí hablamos tal vez del resumen de imágenes, ¿no?, que por ejemplo en mi caso fue esa imagen del terremoto, y es la imagen más publicada, no solamente en México, sino en el mundo, pues la imagen que dio la vuelta al mundo. Para mí sí es muy importante el paisaje urbano, paisaje rural, pero siempre con vestigios del elemento humano. Es el silencio, es la destrucción, es la esperanza también, ¿sí? Entonces, yo creo que mi educación visual autodidacta es fundamental en la forma de mirar y registrar. ¿Cuántos fotógrafos estuvimos ahí y pasamos ahí? A 2 cuadras estaba el estadio de béisbol, donde estaban los ataúdes y los cadáveres. Yo no quise entrar ahí. Muchos de las personas que habían fallecido en el temblor, que no estaban siendo identificadas, las llevaban al estadio. Está el estadio prácticamente ocupado por una gran parte, no solamente de los muertos, sino de las personas que iban a visitar y todos los que estaban ayudando, ¿no? A pesar de que había hielo, a pesar de que tenía muchos otros químicos para que evitara el olor, olía a muerte, ¿no?
tantito, cálmate, aguántamelo tantito. ¿De dónde viene? Chihuahua y Jalapa. Chihuahua y Jalapa. ¿Trae nombre? ¿Este es de los de la escuela? Sí. Mira, vamos a ponerle aquí prepa. 107. Porque andan todos los familiares. Ya está identificado, aquí estamos. Identificado, aquí estamos. A ver, perfecto. No solamente es el olor, sino es ver que están ahí tantas personas que no son reconocidas, ¿no? Incluso uno mismo se cuestiona, el fotógrafo se cuestiona, porque nosotros no somos gente que no sienta, ¿no? No somos piedras, entonces sientes ese dolor y entonces disparar, buscar ángulos, buscar el drama, buscar todas esas cosas, lo tienes que hacer de manera muy respetuosa de todos los que están ahí, y eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Que me ocurrió en el Parque del Seguro Social, donde está la Plaza Delta hoy. Cada que voy me acuerdo de eso y de pronto siento que huele a muerto todavía, ¿no? Tenemos que pensar que en aquella época no existía un plan de seguridad y que el ejército solamente disponía del famoso plan de N3. Y el famoso plan de N3 en principio era resguardar. Entonces los militares empezaron a acordonar ciertas zonas y simplemente estaban ahí como ayudando a contener, digamos, a dosificar la ayuda o organizar a la gente, pero no intervenían mayormente. Fue con los días que empezaron a entrar en acción. Cuando yo regresé aquí, estaba todo muerto. Los soldados no nos han ayudado nada más que no dejarnos entrar y tratar de golpearnos. Ayer que salí yo de aquí, señora, con mi esposo, un soldado lo agarró para ver que robaba. ¿Que no nos vemos que somos gente decente? No somos ladrones. Ahí está mi hermana. Ahí está mi hermana. Encontré a familiares y ahí fue me enteré que había gente atrapada. Pero el terremoto ya había pasado, tenía más de 10 días que había pasado y no había rescate. Y precisamente la foto que tomé es de una madre que está ahí, afuera del edificio derrumbado, esperando rescate. O sea, no había respuesta, no había nadie, pues. Se profundizó más y se descubrió que había, tan solo en ese edificio y en construcciones cercanas, 800 mujeres atrapadas. Y cuando empezaron los rescates, ya todas estaban muertas. Y ahí, pues, también hubo como la evidencia de que había fábricas clandestinas de ropa. Pero no solamente era en ese edificio, era en toda la zona. Era una zona de fábricas clandestinas, donde se dice, no sé si sea cierto, que cuando tan pronto empezó a temblar, cerraron las puertas, no dejaron salir a las mujeres, ¿sí? Entonces, pues fue algo terrible. El rescate de las víctimas era una prioridad que fijamos en los primeros días. Y ahí estuvieron los topos y otros grupos que nos ayudaron bastante. Pero esa misma solidaridad nos obligaba a ser muy cuidadosos con la población. Concretamente en el caso de los que querían participar en el rescate de personas que habían quedado sepultadas, tuvimos que ser muy estrictos en ordenar la afluencia de la gente. Mucha gente de la que falleció se pudo haber salvado. Muchas gentes vivían en edificios, en construcciones ya muy lamentables, ¿no? Y eso, la gente que murió, pues. La gente no estaba acostumbrada a salir. Sí, se acostumbró a sentir el terremoto o los temblores y no salía de los trabajos, no salía de su casa. Y eso fue también una de las cuestiones que por eso murió tanta gente, porque la gente no tenía la cultura, que no hay una cifra, el gobierno siempre la ocultó, pero se estimaba más de 6,000 personas, de 6,000 a 20,000 personas. Era una locura, ¿no? O sea, había tanta gente muerta que no había morgue alguna. O sea, las morgues eran públicas, eran en espacios abiertos por la gran cantidad de cadáveres, ¿no? Y creo que pues, el terremoto del 85 tuvo muchas lecciones, ¿no? Y sobre todo la importancia es pues, mostrar a las generaciones recientes lo que sucedió y lo que está latente, ¿no? Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Pensamos que lo que vino a transformar a la fotografía periodística es la llegada de la fotografía digital, pero no, o sea, esa fue una revolución muy tibia si la comparamos con la verdadera revolución que fue la llegada del teléfono celular. Es interesante pensar en esto
Todos los elementos que lo conforman ya existían, pero por separado. Existía el Internet, existía el software, que ahora le llamamos apps, existía la fotografía, existía el video y existía el teléfono móvil. La diferencia es que ahora todo eso se puso en un solo aparato, y el gran elemento que le da forma a esto son los medios sociales. Esos medios sociales son los que le dan forma a esa ecuación revolucionaria que fue el teléfono con geolocalización, con fotografía, con video, con software, etcétera, etcétera, con el acceso a Internet. Antes, la mirada del fotoperiodista, la mirada del profesional era mucho más hegemónica y por lo tanto tenía un valor social mucho más alto. La fotografía química del siglo XX, la fotografía, y no por cómo se procesara, o sea, es menos intrascendente si se fotografía en película o en sensor. Lo más trascendente es cómo ha cambiado nuestra percepción de la imagen, cómo ha cambiado nuestra relación como sociedad con la imagen. El fotoperiodista tiene la necesidad de contar historias con nuevos argumentos y con nuevas estructuras narrativas, porque el hecho de registrar fotográficamente un momento particular queda en manos de los ciudadanos. No, es que no sirve el teléfono. ¿Qué le pasó? La capacidad técnica no es necesaria, es solo el dedo pulgar apretando un botón, y el medio para publicar son los medios sociales o redes sociales, como le decimos en México. Entonces el papel del fotoperiodista queda limitado a otra cosa. Evidentemente que un profesional de la fotografía, un profesional de la imagen o un profesional de la comunicación tiene una mirada más acuiciosa. Está entrenado para ver de una manera más efectiva. Ahí es donde está la diferencia. Hoy podemos constatar que las redes sociales ayudan mucho a la localización, ayudan mucho a pulsar el tamaño del desastre, porque no se cortaron prácticamente las comunicaciones. Lo único en lo que el ciudadano de a pie con el celular logró aportar en los primeros instantes, y sí fue muy importante, fueron los derrumbes en video. Eso sí se hizo al instante, pero digamos que de eso no quedó un documento fotográfico. Nos dimos cuenta que la gente, cuando es víctima de un desastre, no piensa en hacer fotografías. Piensa, obvio, en salvarse, en comunicarse y en hacer quizá una foto. El profesional tiene una ética y una responsabilidad distinta. Va a los sitios y piensa en hacer fotografías. Y cuando la gente de los escombros gritaban, no foto, a los fotógrafos profesionales solo les daban la vuelta y lo hacían en otro lado. En cambio, cuando un ciudadano, yo tengo alumnos de la universidad, que intentaban tomar fotos con su celular o con su cámara y les gritaban no foto, la guardaban, o sea, sí los inhibía, se sentían mal. ¿Por qué estoy haciendo foto cuando hay que sacar a alguien? Un fotógrafo profesional no tiene esa disyuntiva. Tengo que hacer una foto porque esta va a ser la portada de mañana. El gobierno de la Ciudad de México controló la circulación de las imágenes de una manera que me llama la atención muchísimo. Me llamó muchísimo la atención eso. Ahora en la actualidad, porque tenía más forma de controlar. De una manera muy irresponsable, me parece que eso en algún momento de la historia se les va a cuestionar severamente. Quisieron incluso controlar que no hubiera fotografías y estuvieron diciendo el gobierno de la Ciudad de México que por respeto a los muertos, no fotos. Por respeto a los muertos, miles y miles de fotos. Creo que el fascismo tocó un poco al GDF, yo no sé quién, pero muy peligroso, que dijeran por respeto a los muertos, no fotos. Qué feo, ¿no? Escuchar esa palabra cuando la foto es tan necesaria y tan indispensable para conocer el mundo y para conocer las cosas, ¿no? Comparado con el 85, en el 85 fuimos mucho más libres. Hoy entiendo la libertad que tienes para hacer las fotos, pero fuimos más libres, por lo menos en el caso nuestro de la jornada, porque el Estado no nos controló. Nosotros fuimos a todos los lugares, en efecto mucha gente nos gritaba, ayuden, en lugar de estar haciendo fotos, ayuden, ¿no?
porque en una situación de esa naturaleza, pues todo el mundo opina, todo el mundo dice, y yo conscientemente digo que yo estaba ayudando haciendo mis fotografías. Pues yo creo que la fotografía pues es un arma muy poderosa, ¿sí? Sobre todo de comunicación, de información, de mostrar hechos y situaciones. Y en ese sentido he trabajado, ¿no? La idea que tengo es dar voz a los que no tienen voz por medio de la imagen. La sociedad tiene un montón de cosas por denunciar, por mostrar, ¿sí? Y yo creo que esa es la labor del periodista o del fotoperiodista, no quedarse callado, hacer las cosas, enfrentarte con la realidad diaria y tener un compromiso con la gente. Eso es muy importante, ¿sí? El compromiso diario y es algo que no termina, pues, no caduca, no hay fecha, ¿sí? Es constante. La necesidad del ser humano de estar arriba para ver, para poder darse una posición, cambia totalmente la perspectiva, cambia la manera de pensar. No es lo mismo en un temblor ver una fotografía a nivel de cancha, o a nivel de piso, como digo, a nivel de cancha, y verla arriba. Muchas veces los periodistas o los fotógrafos cometemos estupideces para lograr la fotografía. En mi caso realmente lo que estaba haciendo era documentar una cosa que a mí me daba miedo, y entonces lo que yo estaba expresando era lo que muchas personas están sintiendo, sienten. Entonces creo que estoy logrando un poco el objetivo que tiene mi trabajo, que es compartir mis sentimientos e informar. Se cumplen esos dos objetivos de la fotografía. Siempre se ha cuestionado si la fotografía cambia o detiene injusticias. O sea, el cuestionamiento de las fotos, WordPress fotos, ¿qué son? Son desastres, si es muerte, el niñito esperando el sopilote, si se lo come o no, si se muere o no, si está manipulada o no. Yo creo que la fotografía sí cumple una responsabilidad social, civil, de que hacer que el lector tome conciencia. Que lo que me emociona al lector de la fotografía, toda imagen es un texto. Tiene su gramática visual. Hay una composición que yo decidí, el contraste, la luz, y tú percibes esto y lo recibes. Entonces, eso, la provocación y transmitir la emoción. Escuché un ruido muy fuerte y resulta que a 2 calles de donde a mí me sorprendió el sismo se cayó un edificio. Es un ruido que no lo puedo describir, pero fue un edificio creo que de 2 o 3 pisos que se derrumbó. Empiezo a avanzar, me doy cuenta de la nube de humo, de que mucha gente empieza a correr hacia allá. Yo me detengo y yo no traía equipo. Y entonces dije, bueno, pues con el teléfono, ¿no? A ver qué hago. Y por un momento me asaltó la duda de pensar, si este edificio se cayó, se pudo haber caído mi casa. Dije, no, primero voy a ver mi casa, mis gatos, mi mujer, mis cosas, y después averiguo, ¿no? Entonces llegué aquí, afortunadamente, pues sí, había muebles tirados y algún caos aquí en el edificio, pero todo bien. Mi familia estaba bien, mis gatos estaban bien, entonces yo estaba como en shock. Llegué a la calle, crucé la línea de seguridad sin que nadie me dijera nada. Yo tenía miedo de que el edificio se derrumbara sobre todas esas personas. De pronto, uno de los rescatistas sale gritando por el balcón, que estaba casi a la altura de la banqueta, que había 2 personas heridas, que las iban a sacar, que estaban bien. Entonces fue ahí como que me regresó la calma y dije, puta, qué bueno que están bien, que los van a sacar. Fue como el momento donde recobré la calma y bueno, ya pensé, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a colocar? ¿Cómo vas a hacer el tiro? Hubo un rescatista, bueno, no, un voluntario que estaba dentro del derrumbe, se sintió mal y lo sacaron. Y eso me dio la oportunidad de medir más o menos cómo iba a ser el asunto, por dónde iba a salir, cómo era más o menos la dinámica, y me dio tiempo de preparar las fotos del rescate de Pablo y de Carla. Una vez que estaba ahí, decidí que el cuadro no lo podía cerrar tanto, decidí usar un lente un poquito más abierto, y pues fue cuando sacan a Pablo, y me llamó mucho la atención que
cuando bajan la camilla, pues había, no sé, unas 50 o 60 personas tratando de cargar la camilla y las manos se juntaron ahí. Incluso hubo quienes gritaron que ya no, que ya era suficiente, que se hicieran a un lado porque en vez de ayudar iban a estorbar. Yo no estaba trabajando para nadie fijo en ese momento y las fotos eran para mí. No, yo no tenía la intención de venderlas o de distribuirlas o de divulgarlas. La hicieron viral y pues yo estaba muy sorprendido porque el sentimiento que todos tenían era que la foto les reflejaba esperanza. Esas manos representan las miles de personas que salieron a repartir sándwiches, a levantar piedras, a picar, a mover pala, a hacer acopio. Los ciclistas que llevaban y traían medicina, motociclistas que llevaban y traían gente porque no había transporte. O sea, toda esa gente que ayudó, rescatistas, bomberos, autoridades. Esas manos son esas miles de personas y creo que la gente cuando la veo se sintió representada y por eso se hizo tan importante la imagen. ¿Cuáles fotografías se vieron o circularon mucho o fueron famosas? Tiene que ver con intereses de mucha índole. Por ejemplo, podríamos pensar, si fuera una revisión superficial, fácil y rápida, que alguna de las fotografías de Frida sería muy representativa de este sismo. ¿Pero por qué? Pues entre otras cosas porque la retomaron marcas comerciales. Y entonces la vimos circulando en aviones de Volaris, y la vimos hecha en murales en restaurantes en la Colonia Condesa, y la vimos en playeras. Insisto, una lectura fácil sería esa. En el caso del 85, una misma lectura fácil sería tal vez la fotografía de Marco Antonio Cruz del edificio Chihuahua en Tlatelolco caído. ¿Pero por qué? Pues porque esa fotografía la compró Life y la publicó Life. Para mí lo importante sería la gran cantidad de imágenes que tuvimos de esto. Para mí lo importante sería la gran cantidad de fotografías que surgieron sobre el sismo, pero más importante aún que eso, para mí es muy importante cómo se usó el teléfono celular y la imagen en ese momento. La inercia de solidaridad, la inercia de trabajar colectivamente, la inercia de apoyar a nuestros conciudadanos, la inercia de desinteresadamente ofrecer lo que uno pueda ofrecer para que las cosas sean mejores. En el 85 se acabó muy rápido, ¿sí? Y en 2017 yo siento que se está prolongando mucho más. Esta necesidad que tenemos de ayudarnos, esta necesidad que tenemos de acompañarnos, estas ganas que tenemos de colaborar, de dar lo que tengamos a la mano, esta creatividad inclusive de resignificar objetos o resignificar artículos y darles otro uso, es una constante. Esta participación de la gente, esto que tanto se ha alabado y con justa razón, de cómo la gente salió a las calles, de cómo los jóvenes de manera desinteresada dieron su tiempo y formaron cadenas humanas y retiraron escombros, etcétera, etcétera, etcétera. También se vino el 85, de la misma manera y con la misma eficacia. Sabemos que tenemos voz y fuerza de movimiento social. Todas las manifestaciones de los 43, que es lo más reciente, Ayotzinapa, todo eso, yo creo que la sociedad civil no ha permitido que entre en el olvido. Lamentablemente esa solidaridad viene en el dolor, pero así han sido las guerras en el mundo, todo ha sido, cuando los pueblos tienen guerras y sufren, nace una sociedad nueva diferente, pero esa solidaridad genera un ambiente de más apoyo a los temas importantes de este país, ¿no? Exactamente, Denise. Antes me gustaría aclarar que el objetivo primordial de esta noche y de este día es rescatar a Frida Sofía. Da lo mismo y a cualquiera le daría lo mismo quién la rescate. El chiste es rescatarla. La voracidad de los medios por cubrir esa necesidad de informar cuando saben que mucha gente ya nos está informando a través de esos mismos medios. Nos enteramos más rápido en Twitter o en nuestra microred antes que lo que sucede en los medios.
Y entonces ellos necesitan alimentarse de noticias. La responsabilidad de la televisión debe ser enorme, ¿no? De un compromiso con una sociedad y mostrar las cosas tal y como deben de ser, ¿no? No, al contrario, debe de denunciar situaciones y no al revés, inventar historias. No creo en historias de conspiración, no es un invento, ni era para distraer, ni era la cortina de humo para que subiera el dólar, no. Fue una suma de tonterías, desde el rescatista hasta los reporteros que estaban aferrados durmiendo ahí, de que la niña Frida existía y estaba viva y le iban a pasar agua con un popote. Las teorías de la conspiración y ese tipo de conspiraciones han ocurrido durante todo el México moderno, muchos años, ¿no? Y tienen un objetivo en específico. Creo que son personajes donde hay que anclar a la gente, hay que tenerlos ahí, hay que amarrarlos ahí para que algo más no se sepa, no sé qué, pero son tácticas que ha utilizado no solo el gobierno mexicano, sino todo el mundo, sobre todo Latinoamérica, para desviar la atención en situaciones de desastre como ¿no? En muchas ocasiones tenemos miles de ejemplos de esto, que los escrúpulos de los medios no son necesariamente los más sólidos y prefieren publicar, difundir, comunicar algo que no está verificado con tal de ganar audiencia, con tal de ser el primero, ¿sí? Porque después la aclaración, el desmentido, la disculpa pública ocupa un espacio infinitamente menor que ocupó la difusión de la noticia. Es de verdad sorprendente. Hablaron de niña todo el tiempo. Le pusieron nombre. Le pusieron nombre. Nos dijeron que había movido la mano, que la maestra había hablado con ella, que estaba cansada. Que decía incluso cómo se llamaba, que en un tonito muy leve. El caso Repsamen, si quitamos la tontería esta de Frida, en realidad en eso sí no estamos preparados, en combatir la corrupción. Esos pisos que le echaron la directora prófuga en este momento del Repsamen para meter un jacuzzi y meter mármol encima de salones de niños, es una estupidez. ¿Que quién lo permitió? Un funcionario corrupto de la delegación. O una serie de corruptos de muchas áreas de la construcción y de la verificación en este país, porque en este país no hay verificación. Cualquier catástrofe va a sacar a la luz cosas que estaban ocultas, ¿no? Eso siempre. Y las más obvias, pues, son evidentemente la negligencia, la corrupción. Siempre, cuando todo se mueve, cuando todo se inunda, cuando todo se quema, sale esto. Porque si no hubiera tragedias que tienen que ver con esto, no estaríamos hablando de esos temas. En el caso de licencias de construcción, mal uso de materiales, ocultar situaciones laborales prácticamente de esclavismo, etcétera, etcétera. En el 85, cuando se cayó el estacionamiento de la PGR, había cuerpos encajuelados. Y cuando estaban quitando los escombros del estacionamiento de la PGR o la PGJ de la Ciudad de México, ahí en la Doctores, y sacaban coches que estaban aplastados, que quedaban así, en la cajuela había cuerpos que seguro tenían 3 días en el estacionamiento de la Procuraduría. Pues porque sale toda la mugre. Pues ¿cómo no va a haber además unas costureras o unos trabajadores explotados en un edificio del centro histórico? Pues si mañana hay otro terremoto, van a salir otros. No debemos de sorprendernos por eso. Está mal que del 85 acá no se haya corregido. Eso solo habla de en qué ciudad y en qué país vivimos. En un país de horrenda corrupción, simulación, situaciones que no imaginamos, porque esa gente, la que de hecho está afectada, o la gente que sabe, no lo denuncia, no lo reporta, no lo sube a Facebook. Toda esa corrupción que vivimos, pues tuvo resultados en este 2017. No sé en 1985. Lo que sí recuerdo en 1985 es que después del sismo, esa misma corrupción, 20 años después, esa misma corrupción dio como resultado que 20 años después seguíamos viendo edificios que se quedaron medio derrumbados en esos años y siguen siendo dinosaurios que están ahí, ¿no? Mucha gente que no tenía
que perdió sus casas, pues tuvo que irse a vivir a otros estados. Nunca recibió la ayuda que se le prometió. Miles de millones de pesos que gobiernos de otros países metieron o donaron a México. No sabemos en realidad dónde quedaron, ¿eh? Somos muy chingones para muchas cosas. Si fuéramos igual de chingones como para eso, creo que una palabra chingona no la pelarían todos, ¿no? Pero otra palabra también mexicana de chilanga. También somos muy culeros al mismo tiempo. ¿Qué pasó después? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Dónde quedaron los donativos? ¿Dónde quedó todo eso? Todo eso que estaba así por montones, que de verdad ya no traigan cosas, ya no cabe. ¿Dónde quedó eso? ¿Por qué sigue hoy en día habiendo derrumbes, habiendo gente desplazada? ¿Por qué? Igual que en el 85. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué en un momento de la tragedia sí podemos organizarnos y estar ahí en la calle? Esa organización que se nos da solitos. Ahí estamos. Pero ¿qué pasa después? Se nos olvida. Entonces, de repente ves en un lugar que están vendiendo cosas que son del temblor y si vamos a los archivos y vemos los donativos oficiales, ¿dónde está esa lana? Entonces, la solidaridad es cabrona, chingona, pero al mismo tiempo después, qué culeros, ¿no? No estamos preparados en cierta medida en tratar de ser como los japoneses, en evitar el ahorro en las construcciones, en modificar los sistemas de construcción. En Tokio hay terremotos de estas magnitudes y hay un muerto por infarto. Aquí hubo 250 muertos, 10,000 hubo en el 85. 250 edificios colapsaron o casi colapsaron durante el 85. En este caso hubo 12 edificios colapsados. Y sí, 450 maltrechos. Todas las casas y departamentos aquí tendrían que tener un seguro por terremoto. Y no estaríamos con el tema de los damnificados y no estaríamos pidiéndole al gobierno que si nos ayuda para volver a levantar el edificio. Existe ese seguro y muy poca gente lo compra. Hoy veo además que ya está diseñado una especie de huevo del tamaño de un refrigerador para que lo tengas en tu casa y a la hora que tiembla te metes al huevo y aguanta 64 pisos encima de ti el huevo y puedes vivir 30 días dentro del huevo, comiendo amaranto y tomando agua, medio litro de agua al día. Para cuando eso esté en la casa, en todas las casas, como un aditamento más o te lo vendan en Walmart a meses sin intereses, vas a tener tu huevo de la salvación y eso va a hacer que la siguiente generación que vive un terremoto va a salir sin polvo debajo de los escombros de la Torre Vancomer. Habrá un próximo terremoto y si tiene una magnitud parecida a la del 85, va a ser un desastre y va a haber decenas de muertos, pero yo quisiera pensar que quizá le vayamos bajando a los números. El que venga, quién sabe de qué sabor y color venga. Puede ser como el 85, peor que el 85. Cualquier cosa que venga por debajo de eso, digamos del 17 para acá, pues ya es parte de la cotidianidad. No cambiamos mucho nuestras rutinas ya por eso. Pienso que podría venir también un gran terremoto, muy superior al del 85, y ahí sí la cultura de la prevención tendrá un límite. Y la ciudad está hecha para ser un laberinto sin salida. Ya llegó el momento de pedir al público que no salga de sus casas porque va a impedir la rápida movilización de la policía. Muchos curiosos, mucha gente asombrada, le ruego que no vaya usted a salir de su casa, no hay necesidad, dígame. Vuelvo a rogar a todo el público que nos esté escuchando que tenga calma, estamos dando el informe de lo que vemos. La mayoría de los edificios y de las casas que vemos están perfectamente bien, no hay un motivo de alarma en ese sentido. Los que hemos visto derrumbados o afectados lo hemos dicho ya.
No salga usted de su casa porque complica la circulación en una ciudad que está afectada por el temblor que de hoy de las 7:19 de la mañana. La policía se ve en dificultades para retirar a muchas de las personas curiosos, estupefactos, que han venido hasta este sitio donde el temblor de esta mañana causó quizá los mayores daños. Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. El aspecto que vive la Ciudad de México en este momento es el aspecto de una ciudad traumatizada, de una ciudad que ha sufrido uno de los movimientos telúricos de consecuencias más dramáticas en la historia de esta ciudad,